Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos en Visión Económica como cada viernes. Leonardo Valverde, Alejandro Noel y Henry Tavares, que se integra en unos minutos aquí al panel de Visión Económica a las 18 horas. En este viernes, una semana convulsionada en el escenario internacional. Vamos a tratarle los temas más relevantes de la semana para hacerle llegar nuestra opinión. Don Alejandro. Bueno, a la semana tenemos que el mundo está convulsionado ante la amenaza nuclear, de guerra nuclear. Israel y Irán son los focos. Esto afecta intereses de China, Estados Unidos y Rusia. Por otro lado, asimismo, en República Dominicana se dice que el juicio del siglo, que tiene que ver con la decisión de un tribunal en el día de hoy, de dar libertad bajo fianza a los hermanos Espaillá respecto a la tragedia del Jet. En economía, el Banco Central de la República Dominicana libera 81.000 millones de pesos. Vamos a hablar después que para calentar la demanda, ¿no? Así es, bueno incidencias, y se demuestra, el Tribunal Constitucional ordena a la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos la elaboración de un informe respecto a la data financiera de República Dominicana para tomar una decisión. Ya le hablamos de esto. Bueno, por otro lado, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se pronuncia en torno a los riesgos que implica para los Estados Unidos las medidas extremas tomadas por el gobierno de Donald Trump. ¿Quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana? Un estudio recientemente publicado y puesto en circulación, y le vamos a hacer unos comentarios. Bueno, por otro lado, la cumbre del G7 termina el 17 de junio pasado y no sin la presencia de Donald Trump. Marilady Paulino en estos momentos está corriendo en París, Francia, por una copa importante, y esperamos que traiga la medalla para República Dominicana. Y República Dominicana, entre los países que más aportan recursos financieros a los partidos políticos. ¿Y estos qué han hecho por la República Dominicana? Vamos a hablarlo en unos pocos minutos. Vamos a dar comienzo a estos temas, y lo que tenemos primero es que son los focos de la guerra nuclear están puestos entre las acciones de Israel e Irán, y estos intereses apuntan a Rusia, China y los Estados Unidos. Estados Unidos dice que dará respuesta en 2 semanas. Yo creo que mucho tiempo. China prepara su estrategia para dispersar la ofensiva de los Estados Unidos tras la afección que significa la pérdida del 90% de sus combustibles de Irán, que Irán es que le manda combustible a China. Esto podría adelantar la retoma de Taiwán, que es una forma de que si tú te metes, yo me meto. Y hace que hace un ensayo de defensa ante ataque nuclear Rusia, y prepara su defensa. En un momento de alta tensión en el nivel global, Guterres advierte al Consejo de Seguridad de la ONU que el futuro de la humanidad está en juego en esta coyuntura. Quiero decirle algo. ¿Hace cuánto hemos hablado de que las acciones y las acciones del presidente Trump, porque no es verdad que Israel hubiera hecho un ataque a Irán si los Estados Unidos no tenían que estar de acuerdo? Y de la forma que él actuó cuando estaba en la reunión en Canadá del G7, que dejó la reunión de Canadá y se fue a las 12 de la noche a convocar su
su ¿cómo le digo? Su cúpula Defensa, de seguridad. la cúpula de seguridad, de defensa de los Estados Unidos, te quiere decir que yo tomé una decisión y ahora yo me estoy poniendo de que las cosas no están saliendo como yo pensaba. Y eso es algo muy peligroso en alguien que tiene un arsenal tan grande de cientos de miles de bombas nucleares y por primera vez, como lo dijimos el viernes pasado, antes de la cumbre de Canadá, que el gobierno de los Estados Unidos subió en DEFCON 3 la defensa de los Estados Unidos, que no se veía desde primero desde la Segunda Guerra Mundial y después en la parte que tiene que ver el 911, que fue el 11 de septiembre de 2001. Don Leo. Mira, Alejandro y amables televidentes, estamos en un momento crucial. No soy del que me gusta presionar el botón de alarma sin la debida necesidad. Una de las pocas veces que he estado de acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, es esta, porque el riesgo que está corriendo la humanidad en estos momentos es muy, muy significativo. Es decir, dejar a la suerte de la geopolítica y los intereses económicos y militares de esa industria en estos momentos es un riesgo enorme, enorme. Estamos hablando en estos momentos que la afección de Israel y Estados Unidos a Irán es una afección directa a China. China, por supuesto, no se va a meter directamente, militarmente, a favor de Irán, pero China va a aprovechar la coyuntura para afectar intereses norteamericanos en otras áreas. Y Taiwán está en la agenda. Taiwán está agendado que los chinos quieren recuperar a Taiwán en el 2027. Y hoy sale un estudio estratégico donde se establece que China pudiera aprovechar pecar en ríos revueltos y en esta coyuntura entonces decir, bueno, si ustedes van a entrarle así directamente a Irán, que es mi socio importante, entonces yo aprovecho, agilizo los conflictos en el área de Taiwán y entonces van a tener que dispersar la fuerza. Divide y vencerá, en el sentido de que si Estados Unidos tiene que distribuir sus armadas por diferentes territorios en diferentes continentes, entonces se debilitaría bastante la concentración, porque el fuego concentrado, el ataque concentrado, da un poder especial. Primera cosa. La otra cosa es Rusia. Rusia tiene la bacteriología y los asuntos nucleares. Entre China, Estados Unidos y Rusia, esos tres nada más, tienen con qué destruir al mundo posiblemente 200 veces. Y no exagero, porque con 2 o 3 dispositivos de esos que se lancen, automáticamente el agua, el aire se fuñe y la vida también se va con la ausencia de estos dos elementos vitales, ¿verdad? Entonces han acumulado una cantidad de bacteriología, una cantidad de asuntos nucleares y atómicos que no se sabe para qué, para amedrentar, pero este es un asunto muy peligroso. El último elemento que quiero agregar es este, Alejandro, y es como una suerte de asesoría gratuita a Estados Unidos más que a Donald Trump. Las experiencias, los laboratorios que han hecho a nivel internacional, ninguno le han dado resultados a Estados Unidos. El caso de Pakistán, el caso de Libia, lo perdieron. Es decir, en vez de pasar a manos más confiables y más estables en la gobernanza de estos países, son como 6 países donde se hicieron los ensayos, se tumbaron los gobiernos, se fusilaron incluso algunos de los presidentes de esos gobiernos y sin embargo Irak fue lo mismo. Irak también. Lo que vino atrás fue peor que lo que tenían adelante. Entonces, ahí están amenazando de manera vulgar. Tanto el primer ministro de Israel como el propio Donald Trump están planteando el asesinato directo del líder de Irán. Y si ya le mataron 5 de los altos mandos, ¿verdad?
los 5 estratégicos ya los fusilaron directamente purgados. Y si esto sucede, entonces posiblemente el que surja en sustitución, que ya está por supuesto en la línea de mando, puede ser peor para los Estados Unidos y para Israel que el que está gobernando actualmente, porque el que está gobernando es una gente de linaje político, intelectual, histórico. Ayatollah. Sí, una persona de un alto linaje y una persona con una formación y una experiencia extraordinaria que tiene la capacidad de hacer resiliencia y negociar, incluido afectando parte de los intereses de Irán. Y el que viene no se sabe quién es, pero quién sabe si es peor que el que está en estos momentos. En definitiva, Antonio Guterres ha anunciado en la reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el elemento de lo crucial que implica un alto al fuego y evitar que esto se pueda propagar más allá de estos bombardeos directos de Israel a Irán y de Irán a Israel, porque esto pudiera tener una trascendencia mucho mayor de ahí. Bueno, yo debo agregar que el pasado viernes nosotros dijimos que la decisión de Israel de atacar Irán, dijimos que Irán no era ni Hamas ni Hezbollah. Es una nación que tiene enriquecimiento de uranio a altos niveles. Y aparte de eso, su estructura de terreno está hecha de cuevas. Y no es verdad que lo que hicieron supuestamente, que quitaron todos los científicos, ellos van a tener todos los científicos en un solo sitio. Eso no es verdad. Ahora le mataron 27 generales, pero de todas formas es una población de 90 millones de personas, y si tienen 90 millones de personas no creo que tengan 27 generales solamente. ¿Verdad? No. No, y la distribución en 1.800.000 kilómetros cuadrados, obviamente, que además es un país que ha ido acumulando una experiencia en la industria la industria de las armas, sí. No solamente armas físicas, sino las armas bacteriológicas, las armas atómicas y nucleares. Sí. Ya tiene. Se dice que el último elemento es de carácter ético en la política internacional, Alejandro, que en la cumbre del G7, los 6 países, exceptuando Japón, que participaron en la cumbre post la salida de Donald Trump en Canadá, establecían que Irán no puede tener asuntos nucleares. Pero entonces, ¿quién le dio el derecho a los otros países, a los 6 que conforman el oligopolio de la geopolítica internacional expresada en el G7? ¿Quién le dio a esos grupos, a esos países, la potestad de que ellos son los únicos que pueden tener asuntos de la bomba atómica, de los asuntos nucleares y la guerra bacteriológica? Se le abrogaron el derecho en función del poder que ostentan, pero yo no creo que ningún país tiene derecho a tener con qué destruir a la humanidad, porque la humanidad no es patrimonio de ninguno de esos países. La humanidad es patrimonio de la propia humanidad, de la existencia misma de la vida humana. Entonces vámonos a ese campo. Tal vez por ahí podemos un poco, ya que no podemos por la otra vía, dado el conciliámbulo que existe en el G7, para impedir que se profundicen ciertamente los riesgos que estamos enfrentando al día de hoy con una guerra nuclear en el marco de la geopolítica del siglo XXI. Con la anuencia de ustedes vamos a una pausa y regresamos a Visión Económica a las 18.